explicado el doctor Calderón en la última clase, el cerebro va a formar parte de la región supratentorial del cráneo. ¿Sí? Recuerdan ustedes que dijimos que la dura madre tenía extensiones. Una de las extensiones era el tentorio o tienda del cerebelo, que dividía al compartimiento intracraneal en una parte supratentorial, justamente donde se va a encontrar el cerebro y las estructuras del diencéfalo, y una parte extratentorial donde se va a encontrar el tronco encefálico, ¿de acuerdo? Mesencéfalo, preponderancia y bulbo. Entonces vamos a tratar de reconocer las estructuras cerebrales y encefálicas, ¿verdad? El cerebro está dividido a través de la hoz del cerebro en dos hemisferios, ¿sí? Un hemisferio cerebral derecho y uno izquierdo. El hemisferio cerebral derecho está más relacionado con la creatividad, ¿cierto? En cambio, el hemisferio cerebral izquierdo es lo que está relacionado con la planificación, con la memoria, con el lenguaje, con las funciones superiores. Si bien es cierto, ambos comparten funciones en común, como por ejemplo el movimiento, la sensibilidad, cada uno de los hemisferios tiene funciones predominantes en cada persona. ¿Ya? En algunas personas, digamos que tiene más predominancia en las funciones del hemisferio izquierdo y en otras la del lado derecho. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí tenemos un hemisferio cerebral del lado derecho. El hemisferio cerebral en la parte media tiene una fisura, que es la fisura interhemisférica. La fisura interhemisférica. Justamente aquí se va a encontrar la hoz del cerebro. El cerebro tiene tres caras, una cara lateral, una cara medial y una cara inferior. Muy bien. Tiene un polo frontal, occipital, temporal y temporal. Muy bien. Tenemos aquí que dividir entonces al cerebro en ¿cuántos lóbulos? ¿Cuántos lóbulos tiene el cerebro? 4. ¿Quién dice 4? ¿Quién dice 5? Son 5. Son 5. ¿Ya? 4 visibles y 1 escondido. ¿Ya? Para poder delimitar los lóbulos, nos vamos entonces a dos cisuras. ¿Ya? Las cisuras son profundas. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa cisura? Cisura de Silvio lateral. Muy bien, cisura de Silvio lateral. Y tenemos otra cisura aquí, que es la fisura de Rolando o central. Muy bien. Entonces, la cisura de Rolando o cisura central va a dividir el lóbulo del cerebro en un lóbulo frontal y en un lóbulo parietal. ¿Ya? Lóbulo frontal del lóbulo parietal. Muy bien. La cisura de Silvio va a dividir el lóbulo frontal del temporal. ¿Ya? Del temporal. Entonces, si nosotros hacemos una extensión de la cisura de Silvio hacia atrás y una extensión de la cisura parieto-occipital que se encuentra en la cara medial del cerebro, ¿sí? La cisura parieto-occipital, y estas dos se interceptan, vamos a poder delimitar exactamente al lóbulo occipital. ¿Ya? ¿De acuerdo? Cisura parieto-occipital, ¿sí? La vamos a extender hacia la cara medial a la cara lateral del cerebro y la vamos a interceptar con una extensión de la fisura de Silvio. Entonces va a corresponder aquí al lóbulo occipital. Entonces tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital y temporal. Si nosotros hacemos una apertura, ¿sí?, del cerebro en la fisura silviana, en la profundidad vamos a encontrar el quinto lóbulo o isla de Rey, que es el lóbulo de la ínsula. Muy bien. Cada uno de sus lóbulos, si ustedes se fijan, tiene muchos surcos o cisuras, ¿ya? Estos surcos y cisuras van a permitir dividir cada lóbulo en circunvoluciones o giros. ¿Cómo está en su guía? ¿Como los dos nombres? Muy bien. Listo. Entonces yo me imagino que ustedes ya lo tienen bien estudiado el cerebro en la configuración externa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, ¿no? El lóbulo frontal, ¿cuántas circunvoluciones tiene? 3. ¿Cuál
¿Qué son? Frontal superior, medio inferior. Entonces vamos a tener un surco frontal inferior, un surco frontal superior. Por lo tanto tenemos una circunvolución frontal superior, media e inferior. En el inferior tenemos que tener cuidado en reconocer una particularidad. ¿Cuál es? Tres porciones. ¿Cuáles son? Orbitaria, triangular y opercular. Ya está. Entonces aquí tenemos que la cisura de Silvio va a tener también prolongaciones, tanto hacia la parte anterior como hacia la parte posterior, permitiendo dividir la circunvolución inferior en tres pares, ¿sí? Entonces va a tener una extensión horizontal hacia adelante, que va a dividir la pars orbitalis de la pars triangularis, va a tener una extensión ascendente anterior, que va a dividir la pars triangularis, que muy si bien se ve aquí, de la opercularis, ¿de acuerdo? Y una posterior que ya se continúa con la cisura de silvio o lateral. Ya está. Entonces podemos delimitar aquí muy fácilmente las circunvoluciones superior, media e inferior. Hay que tener un poquito de cuidado en delimitar aquí las circunvoluciones. ¿Qué circunvolución será esta? La circunvolución precentral. ¿Por qué se llama precentral? Antes de la Central. Muy bien. Está antes de la cisura de Rolando o cisura de Silvio. Este es un hemisferio derecho. Si fuera un hemisferio izquierdo, ¿sí? En la mayoría de las personas, esta área que corresponde a la pars triangularis y opercularis está relacionada con el área del lenguaje expresivo, que se denomina también área de Broca. ¿Ya? El área de Broca, en el lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Ya. También tenemos que tener aquí en cuenta que tenemos el área del, donde nace la vía córtico-espinal o vía descendente que llega hasta el cuerno anterior de la sustancia gris en la médula espinal. ¿Dónde nace? La corteza primaria, ¿ya? Corteza primaria, también antes teníamos la nomenclatura de Brodmann, ¿no? Entonces esta área correspondía al área 4 de Brodmann. Y aquí se encuentran en la segunda capa de la corteza tiene 6 capas, se encuentran las células gigantes o piramidales de Best. Entonces justamente ahí van a ser el haz córtico espinal, ¿no? Porque va desde aquí, desde la corteza hasta la médula espinal. ¿Ya? Muy bien, entonces ya hemos reconocido las circunvoluciones del lóbulo frontal. Detrás de la cisura de Rolando o central se encuentra la vía, la circunvolución postcentral, que está relacionada con la corteza sensitiva o somatosensitiva primaria. ¿De acuerdo? 1, 2 y 3 de Brodmann. O también aquí es donde termina el haz. ¿Cómo se llama? Espino talámico, ¿ya? Toda la sensibilidad termina en esta circunvolución giro post central. Muy bien. ¿Qué más tenemos que reconocer acá? Entonces, ya que estamos hablando del lóbulo parietal, entonces tratemos de delimitarlo, ¿no? El lóbulo parietal entonces se va a encontrar detrás de la cisura de Silvio. Ya hemos hablado de la circunvolución postcentral. Tiene otro surco, que es el surco intraparietal, que no es muy definido, ¿no? Como lo es la cisura de Rolando o la cisura de Silvio, ¿ya? Pero podemos ver acá. Y esto va a delimitar a esta parte en un gyrus parietal inferior y en un gyrus parietal superior. El gyrus parietal inferior, a su vez, vamos a encontrar ahí otras dos subdivisiones. A ver, ustedes me van a ayudar. Si nosotros seguimos la cisura de Silvio, donde termina esta, ¿cómo se llama el gyrus que la rodea? Supramarginal. El gyrus supramarginal. Muy bien. Y cuando nosotros seguimos ya entrando en el lóbulo temporal, ¿sí? El surco temporal superior, nosotros también vamos a tener otra estructura que va a ser el gyrus angularis, ¿ya? Gyrus angularis y gyrus supramarginalis. Uno de los dos está relacionado con el área de Wernicke, ¿ya? O lenguaje de la comprensión. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces recuerden eso. Y acá vamos a tener el lóbulo parietal superior, simplemente, ¿ya?
Hacia la parte posterior vamos a tener el lóbulo occipital. Acá solamente denominan circunvoluciones externas. Por ahí pueden reconocer un surco semilunar, ¿ya? Y en otros libros van a encontrar circunvoluciones occipitales inferior, medio y superior, pero no están bien delimitadas, porque a diferencia, por ejemplo, del lóbulo frontal y del lóbulo temporal, donde los surcos sí son muy bien definidos, en el lóbulo occipital no ocurre esto, ¿ya? Aquí sí tienen que reconocer la incisura preoccipital, ¿ya? ¿Listo? Incisura preoccipital. Ya está. Bien, aquí no se puede ver muy bien el lóbulo de la ínsula, lo vamos a tratar de ver en el corte de las estructuras internas, ¿ya? Pero el lóbulo de la ínsula tiene un cuerpo y tiene una base y un vértice. El vértice se denomina el limen de la ínsula, ¿ya? El limen de la ínsula. Bien. En la cara inferior, acá, lóbulo temporal, circunvolución temporal superior, media inferior. Si nosotros aperturamos estas dos estructuras, vamos a encontrar acá unos surcos transversales, que son las que van a dar lugar a las circunvoluciones transversas de Hesch. Ya tienen que leer su guía. Ya todo lo que va al examen es lo que está en su guía. ¿Ya? Bien. ¿Qué relación tiene el lóbulo temporal con las funciones sensoriales? Así como la vía visual tiene su representación occipital, ¿qué función sensorial tiene el lóbulo temporal? Auditiva. Muy bien. ¿Ya? Entonces, el área primaria auditiva se encuentra en la circunvolución superior del temporal. ¿Ya? Bien. Vamos a la cara inferior. En la cara inferior vamos a tener hacia la base una extensión de la cisura de Silvio, ¿sí? Que va a dividir justamente hasta la línea media el lóbulo frontal y lóbulo temporo-occipital. Hacia el lóbulo frontal vamos a encontrar aquí unos surcos en forma de H, ¿ya? Que va a permitir delimitar estas circunvoluciones frontales en circunvolución orbitaria, medial, lateral o externa, anterior y posterior. Medial vamos a tener la circunvolución del gyrus recto, ¿ya? Que voy a ver si la vemos allá. En el lóbulo temporal, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener un surco, que es el surco colateral, ¿ya? Colateral, que va a dar lugar a las circunvoluciones fusiformes o temporo-occipitales, ¿ya? Y internamente vamos a tener la circunvolución del para-hipocampo. Eso es lo que les estoy enseñando, lo que puedo ver, ¿de acuerdo? Acá nos falta ver todavía el bulbo olfatorio, con las estrías olfatorias, el trígono, todo eso, ¿no? Acá, vamos a ver, antes se pasó acá.